Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Saben, desde que era niño y conocí la franquicia de Digimon, quise tener en mis manos un precioso biped. Básicamente un biped podríamos denominarlo como la versión ruda, entre comillas, de un Tamagotchi, ya que quienes crearon los Tamagotchis querían un producto más centrado en infantes masculinos. Así que, qué mejor que crear monstruitos de bolsillo que se dan a madrazos mientras los cuidas y entrenas. Que sí, suena a otra franquicia de monstruos coleccionables, pero Digimon se destaca mucho en el entrenamiento y cuidado, dándole cierta conexión y sensación de que de verdad estar cuidando una criatura para batallar. Y bueno, en lo personal, mi acercamiento a Digimon ha sido en su mayoría por el anime, llegando a cautivarme muchísimo Digimon Tamers o Digimon 03, siendo mi parte favorita de esta franquicia. Y en cuanto a juegos, creo que con el concepto más cercano a los bipeds que he probado son Digimon World para PlayStation 1 y Digimon World Redigitize para PSP. Pero nunca tuve la fortuna de tener un biped. Aunque todo ha sido relativamente diferente en el último mes, siendo que, en parte gracias a un juego hecho por fans, he logrado vivir un poco de la experiencia de tener un biped. Dicho juego es Digimon Net Drive, creado por el equipo de Alice Studios. Lo interesante de este proyecto es que se origina con uno de sus desarrolladores principales, conocido como Drashiro, siendo también el encargado del canal de YouTube de Digimon Reworld D, el cual experimentó la experiencia biped de primera mano con uno de esos dispositivos que consiguió por fortuna, y todo bañado por una enorme pasión por la franquicia de los monstruos digitales. Así que junto a su amigo Kuja decidieron aplicar la de crearé mi propio juego de biped para móviles con juegos de azar y mujerzuelas, y desarrollaron la idea, conceptos y sistemas de Digital Monster Net Drive. En resumen, este juego aplica tres conceptos que se balancean entre sí, muy relacionados a la franquicia de Digimon. El primero es todo el entrenamiento, cuidado y mecánicas ligadas a la base de los biped. De esta forma debemos criar a nuestro Digimon desde su nacimiento para que evolucione en etapas cada vez más fuertes. Para ello deberemos cuidar y entrenar todas sus estadísticas, siendo las bases de ataque, velocidad y puntos de vida. Pero junto a ello también debemos cuidar su peso, felicidad e incluso victorias en batalla contra otros jugadores. Dichas batallas son el segundo núcleo mecánico de Digimon Net Driver. Cuando entrenamos lo suficiente a nuestro Digimon, podremos enviarlo a recolectar cosas en la red, lo cual puede darnos ítems o peleas contra oponentes directos del juego o que se enfrente contra otros jugadores en línea. Las batallas son automáticas y se decidirán por las variadas estadísticas, parte de detalles al azar o suerte y principalmente a los drivers. Este es el tercer núcleo del juego y lo que da nombre al mismo, siendo los drivers que técnicamente pueden ser considerados como la parte de trading card game del juego. Los drivers son ítems que puedes instalarles a tu Digimon para que tengan diversos efectos en batalla. Algunos son simples, como aumentar o bajar tus estadísticas, pero otros pueden ser mucho más raros en sus efectos, haciendo desde que pierdas estadísticas tú mismo, que los primeros golpes de ambos jugadores fallen, que destruyan un driver del oponente o que el peso de tu Digimon pueda definir la partida. Cada drive es un pequeño mundo de efectos que pueden tener cierta sinergia entre ellos y lo que quieres que haga tu Digimon. Esos serían los puntos principales de Digimon Net Driver, pero es solo la punta del iceberg, ya que el equipo de Alice Studios hizo maravillas para sentirlo como si fuera un juego oficial, a pesar de ser un producto hecho por fans. Por ejemplo, algo que adoro de Net Driver es que por mensajes de texto en el juego pueden otorgarnos ciertas historias o narrativa de misterio, o incluso comedia bien acertada con ese toque de cultura de internet. Desde hackear a una pareja infiel, conocer las rarezas de los Digitamas, hacerle trabajitos a un hacker, ayudar a un coleccionista de hongos y muchas cosas más. O mi favorito,
ayudar a la Nume Girl. Sinceramente, la Nume Girl es mi besto personaje de este juego, que me he reído y he disfrutado su curioso viaje de experimentación para sacar el verdadero potencial de Numemon, lo cual será importante para un par de cosas que debo contarles del juego. Por ello mismo, si le pasa algo a la Nume Girl, los mataré a todos en este juego y luego me mataré a mí mismo. Y ya que mencioné a la Nume Girl y a Numemon, digamos que mi primera semana en este juego fue compleja. De la misma forma que con los V-Pets o los juegos principales de Digimon, Digimon NetDriver es bastante exigente con la crianza. Digamos que dices, uy, voy a meterle full ataque a mi Agumon y nada más para que se vuelva tremenda máquina destructiva cuando sea Greymon. Pero descuidaste otros detalles como su peso, la cantidad de ratio de victorias contra otros jugadores. Así que pues bueno, bienvenido al mundo de los Numemon. Cuando tu Digimon no alcanza las estadísticas precisas para ciertas ramas evolutivas al terminar su tiempo de vida, tu Digimon evoluciona a Numemon, el cual digamos que no es muy poderoso, a menos que sepas cómo usar muy bien los drivers y sus bajas estadísticas. Así que tu fracasito podrá fácilmente resultar herido y morir, o no cumplir otros requisitos de evolución al final de su tiempo de vida, y también morir. Pero como pasa en la saga de juegos de Digimon, tu amiguito digital revivirá en un nuevo Digitama, y la crianza empezará desde cero, siendo ese el ciclo de juego de Digimon. Así que prepárate para que tu Digimon muera una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que consigas entrenarlo perfectamente y pueda evolucionar a algo diferente y mucho más eficiente. Con esto recomiendo que busquen guías, en especial si son principiantes de los juegos de Digimon, ya que la crianza puede ser muy exhaustiva sin suficientes guías o ideas. Pero cuando empiezas a agarrar el tino, crías de manera eficiente, batallas y tienes mejores ratios de victoria e incluso adquieres dinero para conseguir drivers más raros de la tienda, este juego hace clic contigo y puede ya no dejarte escapar. Incluso puede que encuentres ciertos misterios o métodos de evolución medio peculiares para tus Digimones, siendo algo donde vuelvo al tema de la Nume Girl y su línea de misiones para convertir a Numemon en algo bastante más interesante para luchar y criar, lo cual fue una curiosa experiencia para mí y que no negaré que me atrapó. Ya llevo varios meses jugando este juego y aunque fue bastante complicada la primera semana con él, poco a poco fui adaptándome a lo que quiere el juego, que es seguir ciertos patrones y luego experimentar en batalla con todo lo que tienes, siendo todo un ciclo de gameplay muy divertido. Toda la experiencia de Digimon NetDriver me parece algo fantástico, porque el hecho de que dos increíbles fans de Digimon que armaron su propio estudio independiente con más personas de toda Latinoamérica y que rivalice contra productos oficiales de la franquicia es algo increíble. Que hablando del equipo de este juego, les invito a apreciar el arte y diseño gráfico del juego. Se nota una pasión inmensa por Digimon y supieron captar de manera preciosa la identidad de la franquicia, junto con darle sus propios toques personales que mejoran toda la visión del juego. Con solo decirles que me he dedicado a coleccionar drivers solo para ver las ilustraciones que tienen. Ya para ir terminando este video, creo que queda un poco claro mi intención con esto. Digimon NetDriver es un juego que merece ser más conocido, ya sea por ser una versión gratuita, algo que muchos fans de Digimon llevan pidiendo durante años, que es una versión gratuita o accesible a algo que simule o se acerque a la experiencia V-Pet, y también que hay un esfuerzo enorme por un producto hecho por fans y para fans. A la hora de escribir este guión, me falta mucho más por descubrir de este juego y dominar algunos de sus detalles mecánicos, pero cada momento lo estoy disfrutando mucho. Incluso me ha abierto la puerta para regresar a ser fan de la franquicia de monstruos coleccionables que más disfruté en mi infancia y adolescencia. Por ello y mucho más recomiendo completamente este juego. En la descripción dejaré los links para que vayan a descargarlo de itch.io y mencionarles que tienen instaladores para dispositivos Android y PCs. Así que ¿qué esperan para volver a entrar al Digimundo con una experiencia hecha con cariño a los monstruos digitales?
Y con esto termino este video. Tenía muchas ganas de hablar de este juego y compartirles mi positiva experiencia que, aunque no es una reseña formal, pueden tomarla como unas primeras impresiones o uno de mis clásicos ensayos. Y bueno, como siempre les agradezco enormemente por ver este video y en especial por comentar, compartir y darle like, para que este video llegue a más gente y conozcan más a Digimon NetDriver. También doy mi agradecimiento especial a los miembros del canal que aparecen en pantalla y a todos quienes dan su apoyo monetario en YouTube, Patreon y Twitch. Además les invito a seguirme en mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde hago aún más contenido y resubo mis streams. Junto con decirles que tengo otras redes sociales donde hablo de cosas varias, comparto curiosidades de juegos indie y descuentos, muestro mis dibujos y es donde pueden enviarme o etiquetarme sus fanarts, como es el caso del arte de Desga. Esta genial y reciente amiga me envió este precioso dibujo de mi Fursona. Quedé sorprendido del maravilloso trabajo que hiciste ilustrando a mi Fursona con tu estilo. Muchísimas gracias por tan precioso detalle. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: procura alimentar correctamente a tus mascotas, no querrás que evolucionen a algo bastante peculiar. ¡Nos vemos!